Gracias por estar con nosotros en esta segunda parte. México, seguimos con el futuro, las perspectivas, qué sucede en México. Hemos convencido al embajador, le dijimos que se quede. Gracias, embajador, nos va a ayudar a precisar y escuchará las lecturas que hacemos los bolivianos, periodistas bolivianos. Agradezco la presencia de Claudio Rosell. Claudio, usted es periodista, tiene formación en comunicación, ha ejercido como periodista en varios medios y actualmente también tiene la camiseta de la academia, está en la Universidad Católica Boliviana como docente, investigador, tiene su corazoncito mexicano, usted ha nacido en México, así que es especial para usted este tema. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, Claudia, por invitarme. Y lo del corazoncito mexicano es pues una incidencia del destino, pero nada más, ¿no? Pero en está, todo caso, pero late. Contigo además quiero destacar la presencia del embajador que va como testigo y que le va a poner paños fríos a la temeridad de las opiniones de estos periodistas. A ver, el otro temerario es Rubén Atahuichi, es uno de los jefes de redacción. Rubén está acá, entre otras cosas, porque usted mira de cerca el tratamiento internacional en nuestros medios, La Razón Digital, El Extra, así que está también interesado y porque lo he escuchado en la mesa de redacción lanzar varias ideas sobre México, así que dije que venga aquí a decirlo en alto. Gracias, Rubén. Gracias, Claudia, por la invitación y un saludo al embajador y gracias a Claudia. Ya que está con la palabra, gira a la izquierda, hay crisis política, es la muerte del PRI. Yo creo que tengo dos conceptos iniciales para eso. Ha sido una gran victoria de López Obrador. Primero porque fue su tercera, ¿no?, la vencida. Y segundo, creo que el gran perdedor de estas elecciones es el PRI, ¿no?, con riesgo incluso de que pueda jubilarse dentro de 6 años, porque tiene tiempo todavía para poder disfrutar, entre comillas, del financiamiento que por las cuestiones constitucionales y políticas en México se dan, ¿no?, para mantener vivas las fuerzas políticas en México, ¿no? Yo creo que el giro a la izquierda, tengo mis reparos todavía, considerando el origen de López Obrador, ¿no? Si bien, digamos, nació la vida política con el PRI, fue presidente ejecutivo el 83, el 88 dejó el PRI y luego hizo su propia fuerza política. Creo que a mí no sé si desde la lectura exterior me parece una victoria de un mirista comparando a Bolivia, ¿no? Y decir que eso es giro a la izquierda, tengo mis reparos. Pero ha mostrado grandes ofertas progresistas, López Obrador, en la lucha contra la corrupción, la lucha por la seguridad interna, como también externa de México, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra estas mafias que abundan en gran parte de México, ¿no? Y creo que por ahí se le puede entender de que es una oferta de cambio que se plantea interesante para México y la región. Hay quien dice que esto no es el inicio de algo, sino más bien el fin de algo, que no es lo mismo. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué va a pasar a partir de mañana? Pucha, qué pregunta difícil. En todo caso, por lo pronto, me gustaría añadir a la respuesta de Rubén una paráfrasis de José Saramago, ¿no? José Saramago decía, cuando un izquierdista se mueve hacia el centro, de todos modos se está moviendo a la derecha. Creo que en México lo que está pasando, más que una persona, el candidato o el ahora presidente electo, sino la sociedad mexicana, los votantes mexicanos han movido la política un poco hacia el centro y de todos modos la han movido hacia la izquierda. Eso sí tienen progresista apunta hacia un mismo lado, que es lo que nos decía el embajador. Exactamente, en un primer tiempo, ¿no? Cuando estábamos escuchando la participación del señor embajador en la primera mitad del programa, yo le daba mucho la razón en ese sentido, ¿no? Las categorías izquierda y derecha cada vez significan menos en el contexto político actual
Y sí es más pertinente hablar de más o de menos progresismo, ¿no? Sí. Y creo o quiero creer que al margen de sus antecedentes, el señor López Obrador pues sí tiene una clarísima agenda progresista y sí tiene una clarísima agenda de transformación de todo aquello que el Partido Revolucionario Institucional ha construido en los últimos años, en las últimas décadas. Si no hay una izquierda, ¿habrá alguna izquierda descafeinada de pronto? O sea, creo que las categorías todavía nos dan una... No es lo mismo Evo Morales que Macri, no es lo mismo Macron que Merkel, no es lo mismo. Hay ideología, No, nadie está negando la presencia de la ideología. Yo simplemente digo que las categorías izquierda y derecha a secas ya no alcanzan. ¿Cómo se moverá en el resto del continente? Eso era también un tema que yo planteaba en el primer bloque. ¿Cómo va a mirar México? ¿Se va a terminar de dar la vuelta hacia nosotros? ¿Cómo nos va a mirar? ¿Cómo se va a relacionar a partir de ahora? Yo creo que se avisora un gobierno de López Obrador bastante sensato, ¿no? Acaba de anunciar de que es posible que para su juramento el 2 de septiembre invite al presidente Trump, ¿no? Creo que es una posición interesante que no plantea un choque como se temía por la posición progresista misma que tiene López Obrador. Pero en este lado del continente tampoco están batiendo palmas porque si bien digamos es una victoria que puede favorecer intereses políticos en esta región, no es un Chávez, no es un Maduro, no es un Correa, ¿no? López Obrador, aunque en la campaña política han tratado de vincularlo de esa manera, ¿no? Y al final se ha decantado López Obrador por toda su trayectoria política, ¿no? Sin copiar ni políticas ni planes de gobierno de otros países. Pero creo que va a tranquilizar las aguas en la región y va a frenar los ímpetus de la derecha, esa que a secas se le puede llamar en la región, porque se temía también que podían el mismo MIT, el mismo Anaya significar, digamos, un replanteo o un ajuste más a favor de la derecha en la región, pero no ocurrió eso. Y a ver pues cómo sucede en adelante después de septiembre el gobierno de López Obrador, pero por lo menos ha generado tranquilidad en la región, ¿no? Tocamos los temas políticos, pero sería bueno también plantear los económicos, es decir, hay desgaste, crisis en los partidos políticos tradicionales, como sucede en otros países, pero hay también crisis económica, es decir, si bien México tiene un dispositivo económico enorme, solo por dar un par de ejemplos, hablamos de la industria automovilística, ¿no? De construcción, la industria automovilística y la industria ligada al turismo son millones, o sea, son gigantes que se mueven con el ejemplo que daba en México. El embajador hace rato. Pero al mismo tiempo tenemos precios de petróleo, tenemos competencia, tenemos aranceles, tenemos un Estados Unidos ahí que está generando una guerra de aranceles que al final del día puede afectar, de hecho está ya afectando a China, a Europa. Pareciera que no se va a dar el mismo flujo en la dinámica económica mundial que se estuvo dando en los últimos años. Entonces existe este riesgo, está el tema del petróleo, la desigualdad, hablamos con el embajador de las desigualdades también, ¿no? Oligarquías muy poderosas y al mismo tiempo sures, campesinados que siguen pobres. Entonces hay economía, pero hay política también, o mucho mezclar. No, yo creo contigo que sí, economía y política siempre van de la mano, ¿no? Y el mejor ejemplo es lo que ya se ha mencionado en la primera parte del programa y acabas de mencionarlo, la posición del presidente Trump
tengo entendido que causa mucha zozobra en la economía mexicana, porque con todo y todo México ha ordenado su economía en función del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y por supuesto que quitarle ciertas preferencias, quitarle ciertos mercados, o peor aún, quitar las industrias estadounidenses que medran de la mano de obra mexicana, pues sí va a tener un efecto, ¿no? A eso también habrá que sumarle el hecho de que el presidente Peña Nieto en los últimos meses ha empezado a firmar contratos de riesgo compartido con las empresas, con empresas privadas del rubro petrolero, y eso seguramente también va a incidir en la economía mexicana, como incidió desde fines de los años 90 hasta la primera mitad de la primera década de este siglo en Bolivia con la capitalización. Yo no sé si es exactamente lo mismo, pero de que al perder su monopolio Pemex va a haber una merma de sus ingresos, tiene que suceder. Yo no sé si me estoy equivocando mucho. A esa olla, embajador, si quiere decir algo, pero a ese guisado yo le añadiría también la caída de reservas, competencia con los chinos, dependencia también por exportaciones. Es decir, son muchos elementos dentro de la economía que van a jugar, ¿no? Sí, yo me quería referir a esta guerra comercial. Como toda guerra, tiene principio y fin. Poner aranceles a importaciones las acaba pagando el consumidor, las va a acabar pagando el consumidor estadounidense, que es el pilar fundamental de su sistema. Y es el propio consumidor el que se va a exigir que se quiten los aranceles, y se va a acabar la guerra comercial, que podrá durar, no sé, 1, 2, 3 o 4 años, no tengo idea. Pero no es una cuestión que vaya a ser permanente, porque ya la integración económica e industrial que tienen los dos países es tan intensa que es prácticamente irreversible, para bien o para mal. Entonces, yo creo que yo insisto en que son métodos de negociación, de que pongo un arancel, ¿no? Un castillito para que tú me favorezcas en esto, pero que finalmente se va a tener que desaparecer en beneficio del consumidor, que repito, es el pilar del consumismo, es el principal pilar del capitalismo estadounidense. Yo quisiera añadir a esto la dependencia, otra vez subraya la dependencia de Estados Unidos, no solamente por estos temas económicos. Hay una exportación enorme, ¿no? En términos porcentuales, no tengo el dato, pero entiendo que hay una dependencia muy grande de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, además del problema, y digo problema porque hay tensión con la migración mexicana, más el muro, más estos discursos más estridentes de Trump, ¿no? Es decir, Estados Unidos es un tema en primera línea para México, no va a dejar de serlo. No lo ha sido. Desde que Trump ha iniciado su gobierno el año pasado, ha estado amenazando con el muro, intentando afectar las relaciones con México, y no se dio esa afectación a las relaciones. Más bien creo que Estados Unidos, no sé si ha reculado, pero ha calmado las aguas de tal manera que las relaciones continúan normales. No sé si me equivoco, el embajador podría decirme lo contrario. No sé si se calmaron. No, pero la verborrea sí sigue, ¿no? Porque Trump dice, vamos a hacer el muro, va a pagar México el muro. A mí me llamó la atención que no lo haya mencionado en la primera conversación que tuvieron el lunes Trump y López Obrador. Más bien hablaron de la reducción de los problemas de migración, pero Trump no ha repetido lo que hizo con Peña Nieto, ¿no? Ustedes tienen que pagar el muro. Y eso creo que es una señal también ante la fuerza política que ha conseguido López Obrador con el 53% de los votos, ¿no? No tenía tanta fuerza, o no tiene tanta fuerza en ese sentido Peña Nieto. No sé si ahí incide mucho el poder político que está consiguiendo posicionar con esta votación López Obrador. Pero es que de que son novia, dependientes... ¿no? ¿Ah? Está todavía de novia, a la novia se le da el besito, después ya en el matrimonio se verá cómo avanza la cosa, supongo. Yo quería referir dos cosas, ahora me refiero a esto. La dependencia, yo creo que es codependencia. Yo creo que no son menos de 20 estados de los Estados Unidos que tienen como primer socio comercial a México. Y no son menos, y otros 20 que tienen como segundo socio comercial a México. Es decir, yo creo que no pasan de 10
los estados de la Unión Americana que no tienen a México como su primero o su segundo socio comercial, tanto para comprar como para vender. Ahora, lo que comentábamos, viene siendo ya lo del muro una retórica infantil. O sea, México respeta lo que los Estados Unidos hagan, la soberanía en el territorio de los Estados Unidos. México no va a pagar por el muro. Y ya, que puedan hacer lo que quieran, que lo mencionan, que les gusta mencionarlo para fines electorales u otros fines. Yo creo que es hora de darle la vuelta a la página. Si el señor quiere hacer el muro, pues que lo haga. Y si no quiere, pues que no lo haga. La verdad es que ya en México importa un comino. Es que de verdad es una política de retórica que no ha llevado a nada positivo. La cuestión de migratoria sí es algo delicado. México es un principio constitucional, la protección de los mexicanos en el exterior. México dedica grandes recursos a la protección de los mexicanos en Estados Unidos. Y yo creo que esa política, estoy seguro que va a continuar. Lo mencionó Andrés Manuel López Obrador en su discurso de triunfo. Pues es un tema sensible, que finalmente, si Estados Unidos en esta retórica lo exacerba, pues México estará dispuesto a responder, ¿no?, con medidas de protección a sus connacionales y jurídicamente dentro de los Estados Unidos se contratan despachos de abogados muy, muy importantes para proteger a esos mexicanos en ciertos casos. En otros hay protección consular, en todos hay protección consular. En fin, yo creo que estamos hablando más de estilos que de hechos específicos o factos así graves, ¿no? ¿Qué señales se estarán dando ya? Es pronto, pero me imagino que podemos ya desprender algo en la organización del gobierno. No sé si nos podría, tal vez, embajador, dar algún dato de la última semana que vaya a tener peso, algún titular. Bueno, ya López Obrador ya anunció su gabinete. Es un gabinete que se mira equilibrado en cuanto a equidad de género. Es un gabinete que, como lo observo, no obedece estrictamente a razones políticas, sino a razones de perfiles, de personas que realmente conocen el sector, de personas que han trabajado en el sector y que en general son poco conocidas en el ámbito político, aunque son muy conocidas y muy reconocidas en sus ámbitos específicos de economía, comercio, agricultura, etcétera, ¿no? En ese sentido, sí, el gabinete que ha anunciado, no he leído ninguna objeción ni ninguna crítica. Sobre la cantidad de mujeres, es interesante también, hablábamos de una ola más femenina que ingresa. ¿Tendrá esto peso real en la política? Yo recuerdo que en su momento Michelle Bachelet tuvo el 50%. Recordemos a la última autoridad española, con una presencia también de mujeres. Evo Morales en su momento tuvo la mitad de... Bueno, aunque en la asamblea sí continúa esta presencia femenina fuerte, pero ¿le hace sentido? ¿Solo la presencia puede garantizar un cambio, una otra manera de hacer política? Yo tengo la idea, sin ánimo de sonar sexista, de que la sola presencia de las mujeres le va a dar una nueva sensibilidad a ese gabinete, pero sí creo también contigo que no basta con la sola presencia. El ejemplo boliviano, el ejemplo chileno son bastante elocuentes al respecto, pero el embajador lo acaba de decir, no se trata solamente de que están en ese gabinete un montón de mujeres por ser mujeres, sino porque son especialistas en sus campos, porque tienen, además de esa sensibilidad que yo quisiera atribuirles a las mujeres, una sensibilidad distinta, no mejor, no peor, simplemente diferente. Experiencia en sus respectivos campos, una mirada, insistamos en la palabra, progresista a sus respectivos campos. Entonces sí cabe esperar algo diferente de lo que hemos estado viendo, ¿no? Algo que también está impresa en la bandera mexicana es, como en países como Bolivia, como Guatemala, es lo indígena, embajador. No sé en qué medida ese México indígena tiene una posibilidad, ya no de ser una postal con el subcomandante Marcos en Chiapas, sino de convertirse realmente en un actor clave. Yo creo que el mismo López Obrador tiene
una sensibilidad hacia lo indígena, ha sido director del Instituto Indígena en Tabasco en sus inicios en la política. Creo que presumo que puede darle valor a este espíritu que en muchas regiones o en muchos países de la región han tomado cuerpo, ¿no? El caso de Bolivia, Ecuador, esa irrupción en Chile de movimientos que por el momento son llamados terroristas, pero en México también está muy sentada la lucha indígena. Yo creo que así como le está dando tanto valor al trabajo de las mujeres, la iniciativa de las mujeres, el presidente electo, creo que también va a reforzar su gestión con esta política destinada hacia el movimiento indígena, ¿no? Y quería acotar respecto a las mujeres, la elección de la alcaldesa de México me parece un punto alto, histórico, y creo que Claudia Sheinbaum, no sé cómo se pronuncia el nombre, está mostrando una nueva faceta del México político, del México de la gestión pública, ¿no? Y creo que hay esperanzas en ese sentido. ¿Y sería un México que más joven, más femenino? Más sensible a las luchas de las mujeres, a las luchas por los derechos ciudadanos, ¿no? Por esta política que en gran parte de la región se está dando respecto a la despenalización del aborto, ¿no? y esos elementos, ¿no? Creo. Qué difícil en México, ¿no? Donde hasta los comunistas decían el comunismo en México es un comunismo guadalupano, ¿no? Sí. Pero la Ciudad de México se ha caracterizado por ser vanguardista en este tipo de movimientos, ¿no? En la legalización del aborto, el matrimonio homosexual. Ha sido pues, la vanguardia en esos movimientos. Un país tan momentos. católico, no deja de ser paradójico, ¿no? No deja de ser católico, pero tampoco por lo menos Ciudad de México, de ser una gran metrópoli. Entonces es muy difícil que una gran metrópoli no tenga elementos vanguardistas muy notables. Muy difícil. Hace poco salió una encuesta acá en Bolivia para decir cómo somos los bolivianos, y bueno, entre los titulares es que somos muy desconfiados, estamos siendo cada vez menos católicos, somos felices mientras somos jóvenes, esas cosas que van saliendo en las encuestas. ¿Cómo será el mexicano? ¿El mexicano es moderno, es así más, es nacionalista? ¿Cómo es el mexicano, embajador? ¿Qué imagen? Y definirlo habría que leer El laberinto de la soledad de Octavio Paz, pero yo creo que por la historia la sociedad mexicana es compleja, pero es diversa, y a raíz del movimiento y de reivindicación indígena, por ejemplo, hubo una gran reforma constitucional a principios de siglo con el presidente Fox de reconocer esa diversidad y de establecer, porque antes con el nacionalismo revolucionario emanado de la revolución, todos los mexicanos éramos igual, lo cual sonaba muy bien, pero igual frente a las diferencias ya no se podía sostener. Y ahora sabemos que el 10% de la población mexicana, aproximadamente 13 millones de mexicanos, son de origen indígena. Están muy bien detectados sus lenguas originarias, que son más de 50. Y yo creo que al reconocer esta diversidad se fortalece la nación. Calificar al mexicano, yo diría que, pues, no sé, quizás es algo también contradictorio, ¿no? Como mencionaba Claudio, de que favorece ciertas luchas, pero al mismo tiempo es católico. Es una sinergia, es una mezcla, digamos, de corrientes y de posiciones respecto a diversos temas. Es una mezcla. Somos mestizos, pues, es lo que quisiera yo decir. Y espero que el componente indígena no quede solamente como una referencia en la literatura, en la pintura, en el mural, sino se convierta en un actor con palabra, con voz, lo que se dice fácil, pero se hace difícil, ¿no? Sí. Que exista esto. ¿Cómo vemos la relación con Brasil? No sé si les hace sentido el pensar en estos dos referentes en el continente, no solamente culturales, son para empezar son dos equipazos de fútbol, no, pero también son dos referentes muy, muy fuertes, ¿no? Como economías, como referentes culturales, y yo le decía al embajador en un primer bloque, los puentes no están del todo, y yo no sé si están
Y terminando de asumir un liderazgo que está para países como Brasil y México. No sé si le han dado una vuelta a este tema. En lo personal desconozco los detalles de la relación comercial, por ejemplo, entre ambos países, pero sí puedo dar fe, me consta porque lo he visto funcionando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la diplomacia de ambos países es de una calidad tal que aseguran pues una relación fluida. No sé si las diferencias políticas que puedan haber entre el actual mandatario de Brasil y el nuevo presidente mexicano vayan a afectar grandemente las relaciones entre ambos estados, así como ya se ha señalado que a pesar de la retórica del señor Trump, las relaciones entre Estados Unidos y México no están atravesando su peor momento. Entonces, probablemente hayan relaciones interesantes al margen de las diferencias políticas que hubieran en las cabezas de ambos gobiernos. Yo creo que sabemos que con Brasil hay una relación comercial muy fluida por la compraventa de gas. Con México creo que se presenta una gran oportunidad ante la cercanía política entre los líderes ahora, Evo Morales y López Obrador, y tal vez acentuar las relaciones comerciales por el tamaño de la economía que implica México. Creo que son polos interesantes, ¿no?, para incluso el desarrollo mismo de Bolivia, ¿no? Y habría que plantearse como bolivianos un giro, un golpe de timón también en las relaciones comerciales. Gracias, ha concluido mi tiempo. Gracias, Rubén Atahuichi. Gracias, Claudio Rosell, por ayudarme a lanzar estas hipótesis a la boliviana. Y, por supuesto, nuevamente mi agradecimiento al embajador de México, Héctor Valesi, que nos ha informado y nos ha precisado en las claves de este nuevo México. ¿Será tan nuevo? Le dejo ahí una hipótesis. Hay quien dice que Morena es el nuevo PRI y que ahí se va a concentrar y de aquí a unos años se va a volver el nuevo PRI. Esa es mi hipótesis rockera. La dejo para que usted la charle en el café, le dé una vuelta, pero sobre todo reafirme conmigo el cariño del continente a México. México es un referente cultural, es uno de nuestros puntos más queridos en el continente. Así que viva México y que viva en su buena transformación. Le deseamos un México profundo, transformado, sobre todo con más igualdad. Creo que es uno de los deseos para todo el continente. Gracias por habernos acompañado. Que tenga una linda semana. Cómprese La Razón. Visite nuestra página digital y nos vemos en 7 días.